Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Estamos en el recorrido breve del libro del Apocalipsis, aprovechando la emergencia sanitaria. Y el tema que nos ocupa hoy es: ¿cuál es el contenido del libro del Apocalipsis? Le damos un saludo a todos los que están aquí en línea con nosotros en el canal. Tenemos al hermano Senda Antigua y Ada Nixa. Bien. Y acá pues está llegando el hermano Oscar Calderón, Marcelina Hernández y todos los que se vayan a añadir. La regla que hemos estado mencionando es muy lógica. Tienes que leer el libro, empaparte del libro, antes de leer opiniones externas, incluida la mía. Tú defraudas tu alma cuando no has leído el libro del Apocalipsis, pero quieres recorrerlo con otros libros. ¿Por qué te lo vuelvo a recordar? Bueno, porque es parte de la educación que nosotros tenemos que aprender a amar las escrituras, amarlas, apreciarlas, meditar en ellas. Y quiero decirte que tienes que buscar las respuestas siempre en el mismo libro. Por eso es importante que lo leas, por eso es importante que lo leas, lo medites, lo leas en diferentes versiones, porque las respuestas están en las mismas escrituras. Si yo preguntara de qué trata el libro de Apocalipsis, bueno, el mismo libro te lo va a decir, el mismo libro te lo dice. Gracias, mujer. Porque desde el principio dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto. Esta palabra presto llama la atención, porque dice uno, bueno, han pasado 2000 años y ¿por qué se hablaba de una presteza? Pero tú deberías de subrayarla. No te dice las cosas en el 1:1, no te las detalla cuáles son las cosas, pero sí te dice que esta revelación es para manifestar las cosas que deben suceder presto. Este adjetivo de presteza es interesante, tú lo tienes que subrayar. Después, cuando sigues leyendo, te encuentras con el 1:19. Porque en el verso 10 nos dice que Juan dice así: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo, a Teatira, a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Entonces, otra vez, no te lo aclara. Acá es las cosas que deben suceder presto aquí. Envíalo. Este libro envíalo a las 7 iglesias, pero dice, escribe en un libro lo que ves. Entonces, caramba. Bueno, no nos ha dado una lista de lo que trata el Apocalipsis. Lo que ves nos deja hasta cierto punto sin respuesta, ¿no? Pero luego ya te das cuenta que él mira 7 candeleros de oro y todo, mira al Hijo del Hombre y la descripción del Hijo del Hombre, y luego pasamos al verso 17, pues mucha atención aquí. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora el verso 19. Escribe las cosas que has visto, y tú deberías anotar en una hojita: número 1, las cosas que has visto, porque dice escríbelas, de esto se va a tratar el libro.
Número 2, y las que son, coma, y las que han de ser después de estas. Entonces hay una frase bien interesante. Las cosas que has visto, las cosas, las que son, y las que han de ser después de estas. Otra vez, no te da cuáles son estas cosas, pero ya te está arrojando más luz. Te habló de presteza, las cosas deben suceder presto. Te habló de lo que vea Juan, la visión, pero te dice, te hace una división de 3, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, en el verso 20 te explica las primeras 2. El misterio de las 7 estrellas que has visto, escribe las cosas que has, lo que ves, o sea, las que ha visto son los candeleros, las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esas son las cosas que ha visto, el misterio que acaba de ver, y esas son las cosas que son, porque la iglesia vive, Jesucristo vive, y esto lo quiero explicar un poco. Quiero explicarte precisamente las cosas que son y las que han de ser después de estas. ¿A qué se refiere? Bueno, tendrías que buscar la frase en el mismo libro, y la frase se encuentra de forma clara en el capítulo 4, después de que mira la visión de cada una de las iglesias, es decir, cuando le explicaron el simbolismo de los candeleros. Mi esposa está aquí en el estudio, me quiere hacer preguntas ya. Y luego vienen las exhortaciones a cada una de las congregaciones que explicábamos el video pasado, que no se trata de 7 periodos de tiempo, sino de los aspectos de la iglesia que es una sola, la plenitud de la iglesia en su problemática, en sus funciones. Y claro que esto lo vamos a ver cuando entremos. Yo solamente te estoy dando los elementos esenciales del libro, lo que significa los 7, las copas, todo eso. Y ahora te estoy hablando del contenido del libro en sí. Una vez que pasan las exhortaciones a cada una de las congregaciones de Éfeso, que aplica por supuesto a toda la iglesia, porque tú no me puedes decir que se trataba solamente de un periodo y que no aplica al otro. Por ejemplo, yo te diría, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo te preguntaría, ¿es para ti? No, hermano, fue para una iglesia de un periodo. Pues estás equivocado, porque te estás inventando un planteamiento que no está en el libro. No dijo Juan, este será el periodo fulano, o este será el periodo sultano. No, son exhortaciones francas, directas a una conducta de una iglesia que vive. Claro que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es para ti. Y la otra admonición, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nomás para Éfeso, no aplica para ti. Claro que aplica para ti. Depende de tu condición. Depende de quién eres tú, o qué problemas tienes, qué debilidades tienes o qué fortalezas tienes. Por eso se dice, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Bueno, no podemos inventar que son periodos de tiempo, en primer lugar porque el ángel no dice que serían periodos de tiempo, pero sí las exhortaciones son muy directas, muy honestas, muy francas. Estamos aquí leyendo el libro del Apocalipsis tal y como es, sin meter ideas externas. Entonces, pero hay un punto que es necesario explicar, esto de que la brevedad que dice, es necesario las cosas que es necesario que sucedan presto o en breve o pronto, ¿no?
Pero vamos ahorita vamos a volver a ese punto. Pero mira la frase, las cosas que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de estas cosas, dice Juan, miré. Acuérdate que él está dentro de un éxtasis, dentro de una visión. Después que oye lo que el ángel enviado por Jesucristo le dice a cada congregación, después de estas cosas, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta. Fíjate bien, la primera voz que oí. ¿Cuál voz que oí? Pues en 1:10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A esa primera voz, que es el mismo Jesucristo, se refiere. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, o sea, le vuelve a hablar Jesucristo, sube acá, y yo te mostraré, fíjate la expresión, y yo te mostraré, ya no las visiones de las candeleros, o la visión de la descripción de mi fisonomía, ojos de fuego. Esos misterios son las cosas que has visto y las que son, es la iglesia. Aquí está la iglesia y yo estoy en medio de la iglesia. Pero ahora yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ahí está la frase, clara, directa, y entonces empieza la visión de lo que estaba oculto, porque las exhortaciones a la iglesia, exhortaciones por supuesto proféticas, simbólicas, tomando 7 congregaciones que no eran las únicas, y ya lo explicamos, para ejemplificar la problemática de una iglesia que hasta el día de hoy vive, permanece aquí, no ha ocurrido la resurrección. Pero esta parte de las cosas que han de ser después de estas se refiere a la parte misteriosa de los sellos, la parte que estaba velada, a Daniel. Sella las palabras de este libro. No te puedo explicar, Daniel, pasarán muchos, se multiplicará la ciencia. No vayas a creer que el tema de Daniel es uno y el del Apocalipsis es otro. Es un solo espíritu el que ha hablado a los profetas, pero todo tiene una consumación. Llega el cumplimiento del tiempo. Entonces, lo que está muy escueto en Abdías, en Daniel, se va aclarando. La primera aproximación fue el discurso o el sermón, el llamado sermón profético de Mateo 24, que es el mismo de Lucas 21, donde Jesucristo describe hambres, pestes, terremotos, persecución. Es el pequeño libro de Apocalipsis en labios de Jesucristo mismo cuando estaba en carne. Mateo 24 es el Apocalipsis, un tanto resumido, pero que concuerda totalmente con este otro Apocalipsis, que es el Apocalipsis del Jesucristo ya en gloria, pero bien detallado, definitivamente, con lujo de detalle, ¿no? Y las cosas que han de ser después de esta se refería pues a la parte oculta, porque se trataba de un libro que estaba en la mano del Todopoderoso. Tú vas a ver este libro en diferentes facetas.
ves el libro en la mano del Todopoderoso y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra lo puede ver, ni desatar, ni leer su contenido. Solamente Jesucristo. Después Jesucristo llega y toma el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y después vas a ver que este libro ya está en las manos de un ángel y finalmente pasa a las manos de Juan, que le dice, ve y agarra, ve, dile al ángel que te dé el librito y te lo comes. Pero esa escena de comerse el rollo sellado ya estaba acá en Ezequiel. A ver, vamos Ramón. Aquí va llegando el pastor Ramón. No recuerdo ahorita en el Antiguo Testamento si fue Ezequiel o Jeremías, no recuerdo, porque no es el tema que nos ocupa en este momento, pero ya a un profeta se le había dado esa visión. Un rollo flotando, amarrado con sellos, cómetelo y te amargará el vientre. A ver, ayúdame hermano Ramón, no recuerdo ahorita, solamente para que nuestro auditorio sepa que todas estas visiones ya tenían reminiscencias, por eso te dije que deberías leer toda la Biblia, pero aquí en el Apocalipsis se detallan, ¿no? Entonces, las cosas que han de ser después de estas eran los misterios. ¿Qué le va a pasar a la iglesia con detalle? ¿Qué le va a pasar a los redimidos? ¿Quiénes serán salvos? Bueno, si esto está bien sencillo de entender. El libro del Apocalipsis, el principal protagonista es el Cordero de Dios. El libro todo está empapado de redención, porque el Cordero es para redimir. Ya te demostré que no es Cristo, no es Jesucristo, no, sino el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero adorado, el Cordero imitado, la ira del Cordero, las bodas del Cordero. Todo el libro de Apocalipsis es del Cordero, ¿no? Y cuando empieza en la introducción, que dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho rey y sacerdote. Ahí está todo el tema. La redención por la sangre de Jesucristo. Pero hay un misterio aquí, que es necesario mencionarlo, pero misterio que ya no debería ser misterio a la hora de abrir el Apocalipsis. ¿Por qué ya no debería ser misterio? Bueno, simple y sencillamente porque el apóstol Pablo explicó: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces, Jesucristo lo dijo, será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. En pocas palabras, el protagonista del libro de Apocalipsis es el Cordero redimiendo a su iglesia. Su iglesia son los que son lavados por la sangre de Jesús. La iglesia se compone de judíos y gentiles dentro de un misterio, y el misterio es así. Él hace la elección de los redimidos, la elección de gracia le llamó el apóstol Pablo, y los demás fueron endurecidos. Después se abre la puerta a los gentiles, multitudes de todas naciones y lenguas que entran. Pero al final, todo Israel será salvo. Entonces, el periodo de la elección de gracia entre Israel ya se cumplió. Ahorita estamos en el periodo de la predicación a los gentiles, y cuando termine esta vendrá el fin, es el tiempo del fin, y luego todo Israel será salvo. Por eso tú ves señalado 144,000 de cada tribu, y es así. No hay más tema. Es redención de judíos y gentiles, Israel, luego los gentiles y al final otra vez Israel, para que venga la destrucción de los enemigos de Dios y las plagas que han de azotar a los que no creyeron, y se acabó el tema. No hay otro objetivo. Pero yo te estaba hablando
Te estaba hablando primero, te hablé de la presteza, ¿no? Este libro, este Apocalipsis, esta revelación es para mostrarle a mi siervo las cosas que han de suceder presto. Y el primer tema, número 1, anótalo. Lo que ha de suceder después de la redención de su iglesia, de que entren todos los redimidos, es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer suceso que resalta en el libro del Apocalipsis y en todo el Nuevo Testamento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y siempre se la señala como que es algo que viene presto, que viene pronto. Y esto no empezó en el libro del Apocalipsis. Esto empezó desde que el Señor ascendió a los cielos, los apóstoles lo dijeron y siempre señalaron la presteza. Entonces, las cosas que deben suceder presto, la primera es la segunda venida. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, 1:6. Para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él. Así sea, amén. Si hay un evento que está en el futuro, pero que a la vez debe suceder presto, debe suceder pronto, es la segunda venida de Cristo Jesús. Fíjate la presteza, si tú estudiaste el libro del Apocalipsis, si lo leíste con amor, con cuidado, de forma acuciosa, o con mucha atención, eso quiere decir, te vas a dar cuenta de las expresiones del Señor. Apocalipsis 22:12. Vamos a leer desde el verso 6 para terminar de explicar lo que te estoy diciendo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ya se está cerrando el libro. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Otra vez la presteza, ¿no? ¿Cuál es la presteza? El verso 7. He aquí vengo presto, o vengo pronto. Qué raro, que desde hace 2000 años Jesucristo haya dicho, he aquí vengo presto, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjate que ahora entendemos mejor la bienaventuranza del 1:3, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez la expresión de presteza, refiriéndose a qué? Pues a la segunda venida de Cristo Jesús. Es lamentable, hermanos, aquí voy a hacer un comentario, es muy lamentable oír gente decir, no estamos esperando la segunda venida, sino estamos esperando el rapto. Esa frase totalmente contradictoria, una frase falsa, creada. Los apóstoles nunca dijeron que esperáramos un rapto, sino que esperáramos la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto lo explicó el Señor muy claro cuando dijo, si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Dice, ¿y por cuánto no sabe si ha de venir en la mañana, o en la tarde, o a la medianoche, o al rayar el alba? Le conviene velar. Entonces, yo vengo presto, yo vengo pronto. Ya expliqué un poquito, pero voy a retomar el punto, porque te estoy explicando exactamente qué contiene el Apocalipsis, cuál es el mensaje del Apocalipsis.
El mensaje del Apocalipsis te habla del Redentor, te habla del Cordero y de los redimidos y de la destrucción de sus enemigos. Pero las cosas que deben suceder presto, que están en el futuro, la primera, la más grande, la más maravillosa, es la segunda venida de Cristo Jesús. Jesucristo, cuando entra en su gloria, pasa de este mundo al Padre, y por supuesto es un ser atemporal. Nosotros decimos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, dijo Pedro, porque desde el día en que los padres durmieron las cosas permanecen igual. Pero es que no entiendes el misterio, porque bien, Cristo bien puede venir, y en esta generación, pero si no viniera en esta generación, nosotros dormiremos en Cristo. Pero fíjate bien, dormiremos en Cristo. Una vez que tú duermes en Cristo, ya no tienes ningún problema, porque Jesucristo te va a despertar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mientras no duermas en Cristo, es necesario que hagas una cosa. ¿Y qué es necesario que hagas? Velar. Velar y orar, porque no sabes a qué hora vendrá tu Señor. Si a la mañana, si al canto del gallo, si a la medianoche, no te descuides. Debes de vivir como si viniera hoy en la noche. Ese es el mensaje y esa es la verdad. Porque, número uno, hay un secreto que no está revelado ni siquiera en el libro del Apocalipsis. Y es el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate bien, ya son dos elementos. Jesucristo es atemporal. Él está en gloria. Él vive. Él se pasea en medio de los candeleros o en medio de las congregaciones, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esas son las cosas que son, porque son, no vayas a decir que no son. Y las que Juan ha visto, pues son las que miró en la visión, pero las que han de ser después de estas, eran los misterios que nos va a revelar en los sellos, y de los sellos en adelante. Porque no empieza la visión con copas o con trompetas, sino con los sellos, como debe de empezar. Porque sellos, trompetas y copas es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Te lo voy a explicar con calma, ¿no? Pero primero se tiene que revelar el misterio, o romper el sello. Después se tiene que dar el anuncio. Tú no puedes anunciar algo que no conoces. Esa es la trompeta. Y después viene el juicio o la ira de Dios. Y hay de aquel que no se haya arrepentido. Es así. No es que un evento y otro, y luego el otro y el otro. No. Son los mismos sucesos en los tres aspectos, ¿no? Pero aquí te estoy hablando yo de la brevedad de un Cristo, número uno, que es atemporal y que vive y contempla, sus ojos contemplan todas las generaciones que han estado sobre la faz de la tierra y que han creído en Él y que duermen en Él, pero los que estamos vivos tenemos que velar. Ya una vez si dormimos en Cristo, pues Él nos va a despertar, ¿no? Pero mientras estemos vivos tenemos que velar y tenemos que creer que viene en breve. Esta brevedad del momento que te está hablando del advenimiento de un ser atemporal o que no le afecta el tiempo, pues tienes que entender a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a que cada generación debe de vivir en esta expectativa. Por eso, cuando se cierra el libro, el Señor dice así, literalmente, estas cosas tienen que suceder presto, he aquí yo vengo en breve.
Bienaventurado el que guarda, pues sí, porque el que ya guardó y murió, pues ya la hizo. Pero el que está vivo tiene que guardar las palabras de la profecía de este libro, ¿no? Claro, Juan se confunde y quiere adorar al ángel, el ángel le dice que no, que adore a Dios, y otra vez le vuelve a hablar de la brevedad del tiempo, 22:10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No, no vuelvas a decir, hermano, por favor, que el libro de Apocalipsis está sellado. En primer lugar, porque estás contradiciendo tú directamente lo que dijo Cristo a través de su ángel mensajero, que Juan no sellara las palabras. Sí hay unas palabras selladas. Las únicas palabras selladas del libro del Apocalipsis son los 7 truenos, que eso se van a entender hasta el tiempo de su cumplimiento, lo dijo ahí mismo, en los días de la voz del séptimo ángel. Pero en general el libro no está sellado. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese más. Entonces no digamos que el libro está sellado. Mejor digamos, yo no lo entiendo, pastor. Claro, yo también puedo decir, yo no entiendo aquí, soy honesto, no entiendo esta parte, y se lo voy a decir, lo que no entiendo. Estará sellado para mí, pero no porque esté sellado. La incapacidad la tenemos nosotros, por varias razones, ¿no? Algunas de ellas las he explicado aquí. Otra vez, 22:12, y he aquí yo vengo presto, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Bueno, yo Jesús he enviado mi ángel, verso 16, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. ¿Y qué dice la esposa? Y el espíritu. Bueno, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Está hablando de la segunda venida. La iglesia sí está esperando la segunda venida. Dice la Biblia, no, el tiempo de mi partida está cercano. Yo recibiré la corona de vida que me dará el Señor en aquel día, dijo Pablo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El planteamiento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento fue esperar con paciencia la segunda venida de Cristo. Claro que si tú manejas, no, la segunda no la espero, yo espero el rapto. Ya ese es un rollo teológico que se inventaron ciertas personas, pero que no la vas a encontrar en la boca de los apóstoles. Yo aquí te estoy leyendo tal y como dice. Aquí vengo en breve. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, es lo que la iglesia está esperando, ven, Señor. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Bueno, ya viene la admonición de no quitarle ni ponerle, y te vuelve a reiterar en el cierre del libro, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Está terrible, hermano. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Las cosas que deben suceder presto, o las cosas que han de ser después de estas, en primer lugar es la segunda venida del Señor. Y la brevedad se refiere a la actitud que deberíamos de tener por esperar al Señor en cada generación. Claro que va a llegar el momento en que el misterio se consume, se junte, y te lo voy a leer. A ver, no sé si el pastor encontró por ahí el texto del rollo que flotaba. Pero
Te estaba hablando de este Jesucristo atemporal que está en gloria, esperando lo que resta hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para tomar el reino, ¿no? Y aquí te voy a hablar de un segundo suceso que es directamente, está directamente relacionado con este primero que te estoy hablando, que es la segunda venida de Jesucristo, que es lo que predicaron los apóstoles y es lo que está en el libro del Apocalipsis. Y fíjate cómo dijo el apóstol, hablando de este Cristo atemporal, pero de esta iglesia que todavía está dentro de la regla del tiempo y que se va muriendo, vamos muriendo en Cristo Jesús, pero que queda, cuando morimos, queda guardado el depósito. Fíjate que casi a la mitad del libro del Apocalipsis dice, todavía hay muertos en Cristo. ¿Sabías tú que a la mitad del libro del Apocalipsis todavía hay muertos en Cristo? Oí una voz del cielo que me dijo, dice Juan en la visión, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿En cuál Señor? Pues en el único Señor, en el Señor Jesucristo. Morir en Cristo es morir en fe, creyendo en Él. Dice, sí, aquí os digo que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y eso están muriendo en medio de gran tribulación, pero mueren en Cristo. Es la iglesia del Señor, los lavados con la sangre. Cuando Juan se confunde, porque bueno, no se confunde, sino que pregunta, Juan, por supuesto, no tenía el sentir ni la visión del apóstol Pablo. Pablo era un instrumento escogido para predicar el evangelio entre los gentiles. Y Juan se circunscribió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue Pedro el que incursionó con los gentiles en la casa de Cornelio, y hasta eso que fue forzado literalmente por una visión, y ni siquiera pensaba bautizarlos. Pero al ver que cae el Espíritu Santo, les manda a bautizar, luego se le echan encima los pies de la circuncisión. Pero la Biblia dice que de ambos pueblos hizo uno. Pero Juan, en la visión apocalíptica, él no tiene problemas en reconocer a todos los señalados, los 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, por supuesto, es su cultura, es su gente, es su pueblo. Pero cuando se abre la visión y mira una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice, caramba, permítame la expresión muy mexicana, ¿no? Caramba, como diciendo, Señor, y estos, le dice el ángel, a ver, Juan, y todos estos, ¿quiénes son? Y Juan dice, yo no sé, tú lo sabes. A ver, está interesante el dato. Yo te estoy hablando ahorita pues del Cordero redimiendo a judíos y gentiles, pero este desenlace se va en el tiempo del fin, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Y es lo que está en el libro del Apocalipsis, que todo concuerda con lo que dijeron los profetas, ¿no? O los apóstoles. Pero la expresión de Juan, después de estas cosas miré, 7:9, y hay que una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos,
y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Hermano, el Cordero es el protagonista principal. Y todos los ángeles cantaban alrededor del trono, de los ancianos, etcétera, ¿no? Y uno de los ancianos le provoca a Juan, porque siempre a los profetas se les provoca, ¿no? Hey, mira esto, ¿qué ves? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan dice, se confiesa ignorante, ¿no? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por favor, no te atrevas a decir que no es la iglesia. Si Jesucristo la ganó precisamente con su sangre. Pero aquí te está hablando del misterio, esto después de los sellos, está dentro ya de las cosas que serán después de estas. Está hablando de la tribulación de la iglesia, de la persecución de la iglesia, que te lo dijo también en el mini Apocalipsis de Mateo 24. Y te da los detalles de la redención de Israel, y de eso se trata el libro, ¿no? Pero volvamos al punto. Un Jesucristo atemporal, pero una iglesia que va muriendo y va quedando, va durmiendo en el Señor. Y en la primera Tesalonicenses dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen o los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que está hablando del ABC de nuestra fe, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero si Cristo resucitó, Él nos resucitará en el día postrero. Así dice la Biblia. Por lo cual, iglesia, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjate que se habla de la venida del Señor, no de teorías, de salidas anticipadas y movimientos. No, es hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. He aquí vengo en breve, vengo presto. He aquí viene, y todos los linajes de la tierra se lamentarán. Pero ¿qué va a pasar? El Señor descenderá del cielo, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Si usted durmió en Cristo, en la segunda venida el Señor lo va a resucitar. Y si usted está vivo, lo va a transformar. Se acabó el tema. Jesucristo dio su sangre para que usted sea redimido y para resucitarlo o para transformarlo en caso de que esté vivo cuando Él aparezca. ¿Y para qué? Para casarse con su iglesia redimida. No se puede casar con una iglesia sujeta al tiempo. Le tiene que dar cuerpo glorificado. Y de eso te habla el misterio de la resurrección. Por eso nuestra fe, o nuestra declaración de fe, que no la inventamos nosotros, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque si la doctrina de la resurrección no es efectiva, entonces tu fe es vana. Para finalizar el video, entendemos entonces que las cosas que han de hacer después de estas, número uno, es la segunda venida de Cristo, el hecho más inminente, el más resplandeciente.
Y la brevedad se refiere a la relación que tiene con una iglesia que duerme en el polvo de la tierra, pero eso no es problema para él. La brevedad es para los que estamos vivos, tenemos que vivir como si viniera mañana. Pero hay otro detalle. En el libro del Apocalipsis se habla de la segunda venida y que viene en breve. No te di todos los textos que habla de la brevedad. En medio de las exhortaciones a la iglesia está, vengo en breve, cuida, retén lo que tienes, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Evidentemente no le está hablando al que ya duerme, le está hablando al que vive, ¿no? La presteza es para ti, no para el que duerme. Porque el que duerme no puede velar, pero tú sí puedes velar. Pero fíjate cómo dice el 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o el primero que resucitó para no volver a morir. Y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Evidentemente, para que nos haya lavado, pues tuvo que haber muerto. Por eso está la mención siempre. Fíjate la mención aquí. Y cuando yo le vi, 1:17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y he sido muerto. ¿Para qué la mención? Porque te va a hablar de tu propia resurrección, porque ese fue el mensaje, ese fue la promesa desde el principio. Si alguno cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. El segundo evento de las cosas que han de ser después de estas es la resurrección de los muertos, un tema que está bien definido en el libro de Apocalipsis. Por eso te dice enseguida, el que vivo y ha sido muerto, 2 puntos, y he aquí que vivo por siglos de los siglos, o sea, vivo para siempre, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Al hablar de llaves, está hablando de que nos va a resucitar. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Concluyo el video. Las cosas que han de ser después de estas son la segunda venida y la resurrección, que es simultánea. El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que la resurrección la ves descrita en el capítulo 20 de este precioso libro. Por supuesto, estas son las cosas que han de ser, no han sucedido. Pero hay otras cosas que han de ser. Y son la redención de Israel. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Pero no solo eso. Y lamento decirte, hermano, que tu atención y la atención de mucha gente no está en estos puntos tan maravillosos, tan esenciales, ya explicados por los apóstoles y profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. No. Y me da pena, me da tristeza, porque yo también estuve muchos años ahí con el morbo de las cosas que han de ser después de estas, que son la persecución, el nuevo orden mundial, la bestia, la marca de la bestia, los enemigos de Dios, caramba. Que claro que son temas que están ahí y que alborotan el morbo de la gente. Y hasta hermanos, aquí mismo hermanos me dicen, no, háblenos de esto, me dicen, ya deje eso, háblenos del otro. Es que está cerrado en el planteamiento. Estás como cuando
Cuando tu mamá te servía, cuando eras pequeño, te servía un vaso de leche con una conchita de azúcar y pues tú desechabas la leche, ¿no? Y te gustaba la azuquita y es más, no te comías ni, no te tomabas la leche, ni te comías el pan. Ah, bueno, al menos yo hice muchas veces eso y mis hermanos también. Nomás te comías la azuquita y dejabas la sustancia, ¿no? No, hermanos, no. Los temas están bien planteados. Mira, el personaje principal del libro del Apocalipsis es el Cordero y su segunda venida. Número 2, el segundo personaje en importancia del libro de Apocalipsis es la esposa del Cordero, compuesta de judíos y gentiles. Que claro, va a pasar por tribulación, los enemigos de Dios la van a perseguir, van a hacer esto, van a hacer lo otro, viene un movimiento de Satanás y sus ángeles, vienen, ¡ay! Pues mira. Pero no, el tema es el Cordero y el tema somos nosotros, es redención y la destrucción de sus enemigos hasta que, dice, y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. O sea, que la gente lo único que quiere saber es quién es el mentado anticristo y quién es, y que la bestia y que el número y que esto y que... Cuando deberíamos estar empapados de las grandes verdades que te está mencionando aquí la palabra de Dios. Entonces, está el que murió y resucitó y que ahora vive y tiene las llaves y te va a resucitar a ti. La esposa del Cordero, el segundo personaje en importancia del libro del Apocalipsis. Bueno, a ver, pastor, no sé si encontraste, gloria a Dios, dice Ramón, amén. Si encontraste el pasaje, pastor. Saludos, hermano Gilberto, hermana Alma, Luz B. García, Jerry Saldaña, pastor, un gran saludo. Aquí estamos rascándole al libro del Apocalipsis. José Alatorre, Jaime Hernández, Héctor Yáñez. A ver, Héctor Yáñez, deberías estar acá en la sala de sello para comentar, pero no te veo, hermano. A ver, Héctor, vamos a cerrar el video para algún comentario que tengas, pero mándame una invitación para partir pantalla, para que vea el pastor Ramón Millán que ya se puede. Mientras yo saludo Rubén Ortiz, Pablo Mata, Edwin López, pastor, Dios te bendiga, un gran saludo para mis sobrinos ahí. Benjamín Santiago, José A.R., un gran saludo, Marisol Pantaleón, la hermana Fanny Mengo, Antonio Sarabia. Ah, amén. A ver, vamos a aceptar a Yáñez. Miren, va a perder el audio, pero es que, imagínense ustedes, paz de Cristo, hermano. Amén. A ver, en esa sonrisa te veo que te estás gozando con la palabra de Dios. Hermano, saludos. Podemos compartir pantalla. Dile al pastor Ramón Millán que ya podemos tocar temas juntos. ¿Cómo está la familia, hermano? Bien, bien, no te encontré, no te oí lo último porque se cortó. Amén. Bueno, pues saluda a los hermanos, haz un comentario de no sé hasta dónde escuchaste, hermano, si tienes algún planteamiento ahí, algún comentario, y le seguimos mañana, por favor. Bueno, se te corta la voz, ¿verdad? Pero de poquito se te corta la voz, no sé si a mí se me corta la voz. Bueno, pero, hermano, entonces, a ver. No, pues saluda a todos los hermanos, ahí el hermano Millán, que ya sepa que ya se puede compartir, mire, pantalla. Ya, ya la volvió el Facebook acá.
No, pues muy interesante el tema, hermano. Ya te metiste ahí a la resurrección de los muertos y es donde algunos no concuerdan, pero bueno, pues cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? Ah, el, el misterio de Dios será consumado, el misterio de Dios será consumado en la resurrección de los muertos, ¿no? O sea, que dice ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, si no me equivoco, hay un texto. Interesante el tema. Ojalá y algún otro pastor pueda compartir ahí el tema contigo. Hay varios pastores que te están mirando. Miré al hermano Jerry Saldaña, al hermano Millán, ¿verdad? Lo miré ahí. Que les gusta estudiar la Biblia, pues. Claro. No, claro. Vamos a ver si se puede compartir pantalla en mi casa, Millán, uno de estos días, a ver si no me van a decir que se oye muy feo, hermano, se oye muy mal, no sé si sea por internet, pero gracias, hermano Héctor, por el comentario, a ver si mañana le seguimos, pero si no se puede por la pantalla partida, si no se oye muy mal, que entres acá al tapete de sello para comentar, entras al tapete para preguntar. Y ya, si salimos, no, yo no creo así, yo no creo esto, está bien, es parte del asunto, ¿no? Creo, hermano Yáñez, que cada uno de nosotros estamos comprometidos con el libro del Apocalipsis, estudiarlo, exponerlo, creerlo. Sí, pues le pusiste un buen título ahí en Radio Sello, ¿no? Ahí en el Face. ¿Cómo dice? ¿Cómo está escrito o lo que está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? O sea, allí es donde debe uno de entrar y darle sentido a lo que está escrito, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos dicen que hay textos que leíste, bueno, nada más haciendo un comentario en los textos que leíste, que cuando el Señor viene, ¿no? Que ahí en esa avenida dicen, algunos dividen que la iglesia es arrebatada sin ser vista, porque dice que seremos juntamente, ¿verdad? Transformados, ¿verdad? O sea, después de que los muertos resuciten. Pero ahí, hermano, dicen ellos que la iglesia es arrebatada. También dicen que en el capítulo 24 de Mateo, hermano, todo el capítulo 24 de Mateo solamente se refiere a los judíos. Es lo que donde se apoyan, pues, pero la Biblia dice que seréis aborrecidos por causa de mi nombre en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, yo digo, los judíos no han aceptado el nombre, o sea, del Señor. Y quieren atribuir, si no todo los versos que hablan, hermano, de cuando todo es, después de que todo esto acontezca, o sea, después de la tribulación de estos días, todo eso lo quieren atribuir a solamente a los judíos. Pero en el capítulo 24 la Biblia dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, ¿verdad? Y los judíos no han aceptado el nombre del Señor. Entre otras muchas objeciones. Gracias, hermano Héctor. Aborta entonces aquí la emisión, te agradezco y vamos a hacer vocales para sonar bien porque se oye muy mal, un poquito mal. Ok. Gracias. Bien, este fue nuestro hermano Héctor Yáñez de Mammoth Lake, California. No, creo que es Nevada. El hermano Héctor, muy buen analista y me gusta. A ver, hermano Ramón, a ver si te animas a partir pantalla un día de estos, a ver si hacemos un cáliz. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Lean el libro del Apocalipsis.
éntrenle al libro, ámenlo. Excelente, muy buena explicación del libro. Ahí vamos, hermano Edwin, ahí vamos, vamos a ir avanzando. Esto es lo que arroja para mí el estudio del libro del Apocalipsis. Y hay muchas cosas que comentar, ¿no? Lean, comparen Hebreos 10:36, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Otra vez habla de la presteza. Y eso lo dijo hace 2000 años, imagínese usted. Segunda de Pedro 3:1, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Nunca los apóstoles dijeron, no, pues voy a esperar un arrebatamiento oculto y la segunda venida es otra cosa. No existe ese planteamiento en la boca de ellos, sino que el Señor dice, el advenimiento, el que ha de venir vendrá, y dónde está la promesa de su advenimiento, y el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Así está planteado, sin teorías, sin añadirle a la Biblia ni quitarle. Y vamos a ver que en el libro del Apocalipsis los proponentes de estas teorías no pueden ubicar el famoso rapto misterioso anterior a la segunda venida, que eso no existe en la Biblia, eso se lo han inventado. Pero es muy interesante que la segunda venida del Señor está por todo el Apocalipsis, pero no pueden ellos ubicar el texto del famoso arrebatamiento antes de la segunda venida en el Apocalipsis. Tampoco lo pueden hacer en la Biblia, ellos dicen que sí, pero yo estoy ahorita en el libro del Apocalipsis. Ese famoso sube acá no tiene nada que ver con el rapto, como lo vamos a ver en las siguientes emisiones, ¿no? Gracias, hermanos, por estar con nosotros y nos vemos, primero Dios. No estoy seguro si mañana, vamos a ver si no hay mucho trabajo que hacer, pero yo les aviso con tiempo. When the stars refuse to shine, when the stars don't shine no more, I will let the Lord down. Here's Papa Jack with his trombone.